Existen en el mundo muchas historias sobre lugares embrujados, pero pocos han llegado a dar tanto miedo como Ancient Ram Inn, una pensión inglesa que se encuentra en el condado de Wootton-under-Edge, en Gloucestershire. Son múltiples los fenómenos paranormales que se han registrado en este lugar, entre ruidos extraños y supuestas presencias hostiles. Y es que se trata de un sitio con una historia tan macabra como longeva. Fue construido en 1145 como hogar para esclavos, albañiles y otros trabajadores que construían la cercana iglesia de St. Mary. Los arroyos y los terrenos tuvieron que ser desviados alrededor del sitio de la iglesia, lo que, según muchos, provocó un cambio de caudal fluvial que alteró la energía del terreno en sí. Sin embargo, cabe destacar que las escrituras de la posada, que se conservan en la oficina de registros de Gloucester, afirman que la antigua posada Ram se remonta a tiempos mucho más antiguos. Independientemente de eso, sigue siendo el edificio más antiguo de Wootton-under-Edge. Según unos antiquísimos mapas que aparecieron en el lugar, todo apunta a que la construcción era unas 3 veces más grande de lo que es ahora, e incluso se comprobó que existía un túnel que comunicaba la chimenea del bar de la casa con la iglesia, y otro de ellos con Lacote Abbey. Se dice que estos túneles eran utilizados por malhechores que, tras esconderse en el desván, conocido como el de la Tejedora, escapaban tras realizar sus fechorías, huyendo así de la justicia. La casona fue levantada justo encima de un cementerio pagano celta, que data de más de 5000 años de antigüedad. Aquí, los celtas acostumbraban a llevar a cabo entierros de los suyos, además de practicar ciertos rituales prácticamente desconocidos para nosotros. Más tarde, se revelaría que el terreno había sido usado también para sacrificios infantiles y otras ceremonias satánicas. Después de que los albañiles y otros trabajadores se mudaran, la casa se convirtió en el hogar de un sacerdote. Más tarde, se convirtió en una posada y finalmente en una taberna. Sin embargo, en 1968, alguien nuevo compró la posada y la convirtió en su hogar, pero no esperaba ser parte de una cacería de fantasmas. Sobre su pasado celta, es curioso saber que una de las líneas Ley cruzan el antiguo Ram Inn y también cruza el centro de Stonehenge. La otra se puede trazar a través de Glastonbury Tor. Las líneas Ley son alineaciones de distintos lugares de interés geográfico e histórico, como por ejemplo los antiguos monumentos y megalitos, partes altas del terreno natural y vados. El término fue acuñado en 1921 por el arqueólogo aficionado Alfred Watkins, quien trató de identificar rastros antiguos en el paisaje británico. La gente se atreve a asegurar que la antigua energía de Stonehenge alimenta la actividad paranormal en los lugares de esa línea. Desde dicha localización, la pensión obtendría todas sus energías para las demoníacas manifestaciones que la han hecho tan famosa. John Humphreys compró el lugar a finales de la década de 1960 para preservarlo, como dije, de la destrucción. La primera noche que se quedó en la propiedad, como su nuevo hogar, dice que se encontró con los espíritus que hacen de esta posada uno de los lugares más embrujados de Inglaterra. Afirma que fuerzas demoníacas lo agarraron del brazo y lo arrastraron desde su cama a través de la habitación. Desde entonces, ha encontrado evidencia de sacrificios rituales y adoración al diablo
en los terrenos de la posada. Pero si cabe aún más horroroso el hecho de que se encontró también restos esqueléticos de niños que cree que fueron apuñalados con dagas. Los espíritus fantasmales nunca disuadieron a Humphreys de mantener su residencia allí. Aunque su esposa y sus hijas lo dejaron en la posada, él se quedó, preservando el edificio. Noche tras noche, los espíritus regresaban, pero Humphreys aguantó más de 50 años, hasta su muerte a fines de 2017. Todo este trasfondo oscuro y perverso hace que quienes visitan el lugar afirmen que te envuelve un aura de terrible aprensión. Las paredes desnudas, el crujido de las tablas del suelo, las escaleras empinadas y las sombras misteriosas son suficientes para provocar el más frío de los escalofríos, mientras que las legiones de historias de fantasmas que llegan marchando desde su pasado envuelto en niebla pueden helar la sangre hasta al más cínico acérrimo. Los antecedentes escabrosos siguen cuando hurgamos un poco más en la historia. La más reciente leyenda afirma que en el año 1500, una mujer acusada de hechicería escapó de sus inquisidores para ocultarse en las habitaciones de la posada. Por desgracia para ella, la encontraron y allí mismo, en aquellos terrenos, encendieron una hoguera para quemarla. En la actualidad, se piensa que su espíritu sigue habitando en la pensión para ahuyentar a los desconocidos. Incluso hay una suite llamada Sala de la Bruja, en donde supuestamente estuvo viviendo antes de su asesinato, y se cree que su espíritu la frecuenta hasta el día de hoy. Entre las múltiples apariciones que han tenido lugar en Ancient Ram Inn, se han llegado a conocer hasta 15 fantasmas distintos. La primera habitación que encuentran los visitantes es la cocina de los hombres, Men's Kitchen. Se dice que es la que está específicamente en el lugar donde se hallaron los restos del cementerio celta pagano, y en esa habitación a menudo se oye el inquietante sonido de un bebé llorando. Supuestamente este íncubo y un súcubo rondan también la habitación de John Humphreys, la que seleccionó para su dormitorio, maltratando a los que son lo suficientemente valientes como para pasar la noche allí. Este íncubo del medievo no es el único avistamiento extraño entre sus paredes, sino que se ha visto a un pastor fantasma y a su perro cerca de la puerta. En el primer piso se encuentra la habitación más aterradora. Es la de El Carnero, la habitación del obispo, Bishop's Room. Es famosa por un incidente que supuestamente ocurrió con un hombre, de profesión medium, que empujó la puerta para abrirla e inmediatamente fue levantado del suelo y arrojado al otro lado del pasillo, junto con el temblor de las paredes y el inesperado movimiento de muebles. La atmósfera en el interior es opresiva y perturbadora. Las personas que intentan dormir en la habitación del obispo suelen oír el sonido de algo pesado que se arrastra por el suelo sobre sus cabezas. La habitación del obispo se considera la más embrujada de la posada. Aquí es donde se alojaban los obispos en el pasado, y supuestamente la habitación está embrujada por los espíritus de varios obispos en la actualidad. Se dice que aquí se ven monjes oscuros y espíritus malignos, incluidos los espíritus de estos obispos, con regularidad. También se sabe que un caballero fantasmal se materializa junto al tocador y camina con paso decidido hacia la pared opuesta. El más célebre probablemente es el de Rosie, una niña que fue asesinada entre las paredes de la pensión. Son muchas las veces que testigos aseguran haberla visto corretear por la casa, sentir cambios bruscos de temperatura y mover objetos que aterrorizan a los testigos. Algunas personas que han subido por la empinada escalera hasta el primer piso afirman, horrorizadas,
haber sido arrojadas escaleras abajo por manos invisibles. Una fotografía tomada aquí en junio de 1999 mostraba una misteriosa niebla blanca de aproximadamente la altura de un humano subiendo por la escalera. El granero Mayflower, que data del siglo XVIII, está embrujado por un espectro oscuro de 2 metros de altura que actúa agresivamente con los hombres, pero favorece a un cierto tipo de mujeres. Esta siniestra figura se materializa en la puerta del granero, aparentemente guardando o protegiendo algo en su interior. Aquello que se supone proteger es desconocido hasta el día de hoy. Se han visto 2 monjes corpóreos brillando en un rincón. Los testigos han oído los gritos aterrorizados de un hombre que, según se dice, fue asesinado aquí con la cabeza arrojada al fuego. Al subir al ático y agacharse bajo las vigas del techo, parece flotar en el aire una intensa sensación de melancolía. Es aquí donde la hija de uno de los posaderos fue asesinada en este espacio del tejado a principios del siglo XVI. El ático era utilizado en su momento por la hija de John, Caroline Humphreys, como su dormitorio. Los sonidos de algo pesado que se arrastraba por el piso de arriba fueron reportados con frecuencia por las personas que dormían en la habitación del obispo que hay abajo. Los investigadores paranormales, al haber acudido asiduamente a investigar este lugar, han dejado plasmado en fotografía orbes de estos espíritus. Las luces extrañas se pasean por sus rincones, para susto de sus visitantes que esperaban echar un vistazo al más allá. Incluso si el sitio no tiene suficientemente experiencias, un centurión romano ha aparecido a caballo atravesando sus paredes, marchando a ritmo de legión. Si con todo lo anterior estás pensando que a nadie le gustaría pasar una noche aquí, probablemente te impresiones al saber que, de hecho, Ancient Ram Inn ha ganado cierta popularidad entre un buen número de turistas que adoran las historias de miedo. Pagan por noche para experimentar en carne propia los horrores de la pensión. Caroline Humphreys, la hija de John Humphreys, ahora es dueña de la posada Ancient Ram y ha enviado invitaciones a arqueólogos y parapsicólogos para que estudien su historia única. El hotel permanece abierto a los visitantes, aunque la mayoría son turistas paranormales que ponen a prueba su valía alojándose allí durante la noche.